Muy bien, bienvenidas, bienvenidos a nuestra sesión temática del Grupo de Trabajo 1, Derechos Culturales y Democracia Cultural, del Comité Académico UNESCO San Luis. Hoy celebrando nuestra reunión de trabajo el lunes 19 de abril de 2021, 5:20 más o menos de la tarde, con el siguiente orden del día. Primero tenemos una toma de asistencia y apertura. En segundo lugar, una recapitulación de nuestras sesiones previas y dinámica de la sesión actual. Tercer punto, revisión conjunta de nuestros enunciados a la fecha, a cómo se encuentran, para hacer hoy un trabajo de afinación que procure orden, que procure que cerremos un poco la pinza con los temas de coherencia. Punto cuarto del orden del día, una perfilación creativa de nuestra próxima sesión. 5, miscelánea y asuntos generales. Y sexto punto del orden del día, un cierre de la sesión. Si les parece adecuado, les pido por favor se sirvan a aprobar en este orden del día o modificarlo si así lo desean. Muy bien, muchas gracias. Agradezco la aprobación unánime de esta orden del día. Damos cuenta de la asistencia de las y los integrantes del Grupo de Trabajo de Democracia Cultural, María Curiel, Lisa Moncada y Andrés Barrios. Bienvenidos, bienvenidas. Y también damos cuenta de la presencia de los integrantes y las integrantes del Grupo Motor, Clarita Díaz, nuestra secretaria de Actas y Acuerdos, y el doctor Felipe Jesús González. Bienvenidos. Dando cuenta de nuestras asistencias y dándoles la más cordial y calurosa bienvenida una vez que tuvimos nuestra sesión plenaria este sábado 17, la cual nos fue bastante bien. Tuvimos una sesión plenaria muy agradable, muy satisfactoria, en donde nos pudimos dar cuenta del avance del comité en su conjunto, un poco lo que platicábamos ahorita con Andrés, ¿no? En nuestras sesiones temáticas, puesto que nos vemos 3, 4, 5 de los colegas que estamos integrando el grupo, es difícil observar el pleno del comité y su andar. Tuvimos una muy buena experiencia este sábado, puesto que nos permitió saber cómo están las y los otros colegas trabajando y avanzando, inclusive estilos distintos de enunciar derechos, ¿no? Hasta ahí también se veían ciertos estilos y matices que creo que incluso vienen del carácter temático. Bien. Nuestra sesión del día de hoy, como ustedes saben, es una sesión que está enfocada a que afinemos nuestros enunciados, a que vayamos trabajándolos, puliéndolos, afinándolos, perdón, y que vayamos definiendo su orden, su coherencia, digamos, orden de exposición temática, en fin. Bien, pues si les parece, pasamos al tercer punto del orden del día, precisamente a hacer esa revisión conjunta, pidiéndole a Clarita que nos comparta pantalla de la matriz, como la llevamos. Ustedes saben que pueden acceder también a nuestra matriz de trabajo desde nuestro Drive compartido, y con toda libertad pues podemos acompañar las modificaciones en pantalla o podemos acceder libremente a la matriz y verla en nuestro propio Excel, ¿vale? Bien, antes de ello, no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario respecto a la plenaria, alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario sobre nuestra matriz y cómo hemos estado trabajando. ¿Todo bien? Vale, ok. Va, pues muy bien. Nos quedamos en la última sesión, si no me equivoco, en la revisión de nuestros enunciados. Y si no mal recuerdo, se extendió nuestra sesión, como suele ser. Se extendió con un buen café y me pregunto si la maestra Lisa Moncada, que tuvo oportunidad de observar el video de la sesión,
quisiera hacer algunas notas o algunos comentarios respecto digamos, a los avances que hubo una vez que ya tuvo que salir de la revisión. No, pues me pareció, pues bueno, muy buena digamos, toda la descripción que ya hicieron de los derechos, ¿no? Yo, pues bueno, como les comentaba ahorita, ¿no? Antes de que tú llegaras, María, ¿no? Que estaba yo, bueno, la escuché para llegar al sábado, pero ya después del sábado la escuché así como en partes, ¿no? Pues para entender bien todo. Y que les decía yo que pues a veces era de, no, no, sí, claro, estoy de acuerdo, ay, ¿cómo no? Entonces, en ese sentido, decir que, y sobre todo, ¿no? Tú lo anunciabas, María, de que era mejor, pues eso, ¿no? Tener como un listado, pues amplio, ¿no? De derechos y no como estos incisos que yo propuse, ¿no? Cuando trabajamos. Y nada más quería yo apuntar como a eso, ¿no? A dos cosas, ¿no? Una es eso que tenía que ver con, y lo volvieron a mencionar el sábado con ay, ¿cómo dicen ustedes? Es decir, que uno como ciudadano lo puede agarrar el derecho, pero tienen ustedes una palabra, Su invocabilidad. Eso, exacto, ¿no? Entonces, pensando en eso, ¿no? Sobre todo en la Agenda 2030 es donde está colocado, ¿no? Por decir algo, ¿no? El objetivo 8, ¿no? Y él tiene su 8.1, pero además el 8.1 tiene A, B y C, ¿no? Es decir, eh, el derecho como que queda muy largo quizá, ¿no? Y entonces tiene subsegmentos, ¿no? Para que, ¿no? Y me imaginé perfecto el caso que ustedes decían de lo del financiamiento, ¿no? En el video. Y que uno llegara, ¿no? A la alcaldía, ¿no? Al municipio de, oiga, fíjese que vengo porque aquí dice tal, ¿no? Y pues bueno, ya ven que es decir, lo que no está escrito, ¿no? No, pues eso, ¿no? Entonces, pensando en eso, ¿no? Como en poder de no, es que eso no nos compete, ¿no? Y entonces poder tener como estos incisos de no, sí, mire, señor, este está en presupuestos, está en que yo tengo derecho a cobrar por mi obra digamos, un salario justo y que además de eso tengo derecho a participar de las convocatorias y que no se me o sea, es decir, que no se me excluya, ¿no? Por ser mujer, indígena, lesbiana y X, ¿no? Entonces, esa era como mi lógica, pues, ¿no? O sea, quería como un poco explicarlo, ¿no? De por qué lo pensaba yo como en esa tesitura, pues, ¿no? En este proceso. Y después, justo en ese mismo derecho que ustedes estaban de los financiamientos, ¿no? Ahí cuando, pues ahí sí no recuerdo si lo reescribimos o alguien más ya lo había escrito y solo como que le mejoramos la redacción, ¿no? Es una de las cuestiones que sí está como muy clara en las sesiones, ¿no? O sea, en las jornadas con las personas, ¿no? O sea, las personas sí están esperando un presupuesto claro, un presupuesto que sea auditable, transparente, con rendición de cuentas y que, pues eso, ¿no? O sea, que el presupuesto sea para todos, no nada más para los amigos del director de cultura, ¿no? Entonces, por eso era como ese derecho tan, como ahora sí que tan fijado, pues, ¿no? En cuestiones financieras, ¿no? Cuando escuché su discusión, estuve, pues, bueno, totalmente de acuerdo con las observaciones que hacía, lo que decía también Andrés, ¿no? De ya vine por mi renta, ¿no? Pero eso, ¿no? Era como ese espíritu, ¿no? De ese derecho. Y finalmente el de transparencia, ¿no? De gobierno abierto, igual, ¿no? O sea, era poder tener un derecho que igual estuviera como muy en consonancia con lo que las personas dijeron en las mesas de participación, ¿no? Y, y pues bueno, hacerlo lo más amplio y robusto que pudiera ser, que tuviera que ver con la comunicación,
con lo de la máxima publicidad, con esto de la no discriminación, como bien mencionaba también Andrés, ¿no? Entonces, es decir, aquí creo que también tendríamos que, pues sí, decidir en estas sesiones próximas si queremos eso, ¿no? Como un derecho muy amplio, ¿no? O queremos un derecho, o sea, es decir, un derecho medianamente abstracto y con estos incisos que les digo, ¿no? O sea, eso, pero ese es el espíritu como de esa ordenanza de mi cabeza, digamos, ¿no? Cuando hicimos el trabajo con Álvaro, el doc Felipe y Clara. Entonces, pues bueno, ¿no? Nada más quería señalar eso. Creo que en general, pues la verdad es que tenemos, es decir, al ver el documento, creo que ya tenemos un muy buen cacho avanzado. Y ya sé que otra cosa me parece muy importante. Creo que algo que tenemos que trabajar, y esto porque me quedé pensando en lo que decía María de, hacemos o sea, es decir, hacer un derecho solo, ¿no? Para mujeres o solo para juventudes, ¿no? O lo enunciamos desde arriba, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que tenemos que hacer una buena introducción, ¿no? Como lo decía María, igual con lo de Friburgo, ¿no? En esta declaración de todos estos derechos pueden ser en individual, colectivo y no me acuerdo, ¿no? El otro. Y la otra es poner como estos principios de diseño. Y entonces ahí me quedó como, en un principio dije, sí, pues ahí ponemos todas las poblaciones y pues ya, ¿no? Pero no sé si algo que pudiera ser novedoso también es como quizá poner algunas cuestiones donde justo la interseccionalidad de las personas, pues obviamente se ve, ¿no? Está como flaca y entonces a lo mejor sí nombrar, ¿no? A algún sector en especial, ¿no? Pero eso lo pongo como dicen, ahora sí que igual en sucesión, ¿no? O sea, lo pienso para afuera, no lo sé, ¿no? Pero pues sí me quedé como con esa sensación, ahora sí que esa parte la escuché hoy, la última parte de la sesión, y sí me quedé con esa sensación, ¿no? De, ay, lo decimos en general hasta arriba, o quizá valga la pena, no sé, ¿no? Entonces, pues nada más. Por supuesto. Gracias. Por supuesto. María, adelante. Sí, a mí me gustaría comentar al respecto, no sé qué les parezca, si los escribimos en general ahora, o sea, como para afinar, y no recuerdo en qué momento estamos, ¿no? Pero para afinar, si los escribimos en general y en la segunda, en la revisión de la próxima semana, podamos detenernos, perdón, a lo mejor a discutir si sí es necesario entonces enunciar, ¿no? A mí me parece que hay unos en los que será muy necesario enunciar, haciendo un análisis de, bueno, quiénes sí tienen más acceso o quiénes no y demás, pero para no detenernos ahorita a decir, el derecho a la co-creación de políticas públicas, quiénes han sido las personas que menos participación han podido tener y demás, ¿no? Pero a mí me parece que algunos, al menos, insisto, como de lo que trabajamos la semana pasada, creo que algunos sí tendrían que decir muy directamente, ¿no? Claro. Pero no sé si les parece que lo dejemos para otra discusión, o sea, la semana que viene, y bueno, ahora avancemos en lo que nos tocaba, ¿no? Pero sí, yo creo que sí hay algunos en específico que tendrían que ser, o que tendrían más fuerza, digamos, si los enunciamos niñas, niños, adolescentes, ¿no? Mujeres, en fin. Bien, me parece que sí, un poco la propuesta es que vayamos cobrando mayor acuerdo y seguridad de nuestro capitulado, y una vez que lo tengamos así en un nivel de mayor, que lo hayamos acordado de mejor manera, irnos a ese trabajo fino precisamente, ¿no? Es muy interesante, como dice la maestra Lisa, y estoy tomando nota de ello. Además de los numerales, el orden alfabético. Ciertamente a veces no nada más es un 8.1, sino de ese 8.1 es el A, el B y el C, ¿no? Y tal vez también puede ser muy útil para la invocación que se haga de estos artículos. Muy bien.
Quería proponer otro tipo de orden para hoy. Solemos iniciar en nuestra columna de las A, solemos iniciar por el primero de los ámbitos de derecho, sobre derecho a participar en la vida cultural. Y a veces por tiempo o por energía de la discusión hemos llegado ya un poquito más tarde y más agotados al tercer y cuarto ámbito de derechos. De manera que inclusive proporcionalmente así se ve, ¿cierto? Tenemos una serie de 10, 12 derechos en el primero de los ámbitos, mientras que en el último tenemos todavía amplio espectro que podría desarrollarse, en especial, por ejemplo, del cuarto ámbito, ¿no? Del ámbito de derecho a disfrutar del progreso científico o intelectual de sus aplicaciones, o el tercero, como les comentaba, sobre derecho de las personas a beneficiarse y obtener protección de sus producciones creativas, que parece que hasta ahí es donde de repente hemos llegado con mayor fuerza. Una de las propuestas es que pudiéramos ahora ir en un sentido inverso, pero es un tipo de, a ver, quisiera hacer énfasis que estos 4 ámbitos de derechos, que como lo platicamos ya, se recogen desde la Declaración Universal de Derechos del Hombre o de la Humanidad, así como Friburgo, así como el artículo 15 del PIDESC, no quiere decir, ojo aquí, no quiere decir que nuestra carta se va a organizar de esa manera. Solamente esta es una brújula orientadora de cómo podemos organizarlo. Podemos incluso prescindir de estos ámbitos, de observar estos ámbitos y podemos pensar en otros o en algunos suplementarios. De manera que pueden ser un detonador de las ideas, pero no quiere decir que todo lo que estemos redactando por fuerza tenga que responder a ellos, ¿vale? Dicho esto, es que me animo a hacer esta propuesta con ustedes, que iniciemos por el cuarto hoy, que iniciemos por ese cuarto en sentido inverso, puesto que esto solo es una propuesta de orden de trabajo. No quiere decir que nuestra carta se va a presentar así. Las y los potosinos no van a leer cuáles son mis derechos ligados al ámbito 1 de derecho a participar en la vida cultural o cuáles son mis derechos ligados al ámbito 4 del disfrute de los progresos científicos y de las aplicaciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Iniciamos por el cuarto? Va. Muy bien, entonces vamos a y tenemos, independientemente del número, tenemos hasta ahorita 2, uno más claro y otro más como en una idea general. El primero es un derecho a disfrutar los contenidos de la Carta de Derechos Culturales y disfrutar de su respectiva disposición reglamentaria. Este nos ha parecido fabuloso, puesto que cierra el círculo, ¿no? De alguna manera es como iterativo. Así misma la Carta se pronuncia como un derecho. Esta Carta tiene que disfrutarse por todas y todos. Y yo creo que está redactado en muy buena clave, justo en esa, ¿no? Tengo derecho a disfrutar esta carta. Tengo derecho a disfrutar sus contenidos, pero además tengo derecho de disfrutar lo tocante a esta carta en el reglamento municipal. No sé si consideren que hay algo que podamos añadir o que podamos afinar. Adelante, María. Perdón, mi pregunta es en voz alta. Cuando hicimos la primera, como lluvia de ideas, yo en este apartado había puesto algo que tiene que ver con contar con una educación, ¿no?, básica, media, superior, que fomente la democracia cultural y el respeto a la diversidad. Reconocimiento de prácticas locales como parte fundamental de la convivencia social. Entiendo que tiene una serie de asegúnes, porque digamos que la carta no tiene que ver con el derecho a la educación, ¿no? Sin embargo, yo la pondría, no sé si Lisa y Andrés quisieran como ayudar a darle este tinte que tenga que ver con acceso a disfrutar del progreso científico e intelectual, pero en términos de esta educación formal, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos hacer como el vínculo, ¿no? Por ahí creo que fue en la Agenda 21, ¿no? Donde hay un marco amplio alrededor de esta cuestión de la educación.
en las escuelas, ¿vale? No, educación no formal o educación informal. Me parece a mí que sería importante, ¿no? Como decir, bueno, este derecho a disfrutar progreso científico o intelectual, que pudiéramos buscar cómo, no o sea, creo entender que no lo pusieron porque sonaba a que no nos toca a nosotros garantizar la educación, ¿no? Entonces, pero, ¿cómo podríamos como tejer de alguna manera para decir, bueno, las escuelas en términos, formales también tienen que participar, digamos, en poder disfrutar, ¿no? De estas este, diferentes manifestaciones y demás que se van produciendo, ¿no? Y también, pues, el hecho de una educación en términos de democracia cultural, ¿no? Como proceso. No sé, lo pongo sobre la mesa si al final decidimos que está demasiado complejo, yo qué sé, vale, ¿no? Pero bueno. Adelante, maestra Alicia. O sea, tú dices de hacer como un 17, pues, ¿no? Y que sea orientado hacia... Me preocupa la palabra educación, es decir, porque efectivamente creo que, digamos, pensando en el orden, ¿no? Es la carta, el reglamento, ¿no? Y pues ya las instancias que les toque, pues lo que está en la carta reglamentada. Creo que sí está bien que podamos, ay, déjenle apago esto, perdónenme, lo pongo en silencio. Parece que la gente sabe que estoy en esto, me manda más mensajes. Eh, entonces, ah, eh, entonces, bueno, pensando en el reglamento, creo que sí sería, ¿no? Importante que lo tuviera, y ya lo habíamos comentado, ¿no? Y en esta justamente matriz que tú hiciste de Excel, ¿no? Donde tú lo colocabas, ¿no? Entonces, yo creo que es como, o sea, es decir, para no meternos como en esta camisa de 11 varas, que sería como la misma reflexión, creo yo, que hicieron del presupuesto y de estas cosas, ¿no? No poner, ¿no? O sea, poner como igual, ¿no? Educación formal y no formal, ¿no? Para que se entienda que, bueno, es decir, las escuelas, ¿no? Porque en el ámbito constitucional está, tenemos nuestro tercero, pues obviamente ahí en San Luis también, ¿no? Pero que pues obviamente haya un fortalecimiento como tal de la educación, ¿no? Sin decirlo así como tan, tan así, ¿no? Porque entonces creo que ahí, es decir, puede que en la propia comisión, digamos, ya pues del Congreso o algo, ¿no? Por ejemplo, ahí pudieran poner alguna reserva por decir justamente que no es competencia de, ¿no? Y entonces, pues bueno, que se quedara afuera, ¿no? Entonces, sí garantizar, estoy totalmente de acuerdo contigo de que además es necesario y hay que anunciarlo, porque pues a veces se nos olvida, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo, nada más creo que lo que habría que cuidar mucho es cómo ponerlo para que ahora sí que se lo entienda Juan. ¿Cómo es el dicho? Lo entienda Juan, pero es para Chana o no sé qué, ¿no? Adelante, Andrés. Perdón. A ver, creo que sí es importante esta parte de la educación, pero pues volvemos a las atribuciones y capacidades que tiene el municipio, ¿no? O sea, no podemos enunciar un derecho al cual no estamos posibilitados a garantizarlo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el sistema de educación es federal y la federación es la que establece los planes educativos. Entonces, creo que ahí más bien lo que cabría dentro del municipio podría ser
pues que garantizara el acceso a todo al aprendizaje de este acervo cultural que se vive en San Luis Potosí, ¿no? ¿Y cómo puede instrumentar eso el municipio? Bueno, pues abriendo escuelas específicas de danza, de pintura, no sé, de cualquier arte que preserve la cultura específica de San Luis Potosí, ¿no? Pero de eso a querer incluir dentro de los planes de estudio modificaciones, pues la verdad es que estaríamos dándonos un tiro al pie porque pues el municipio no tiene esas atribuciones. Sería deseable pues que sí, digo, no estoy en contra de que se incluya la cultura, pero pues también no podemos enunciar derechos que no podemos garantizar, ¿no? Entonces sí, iría un poquito por ahí mi aportación, más bien no de garantizarlos en la educación formal, sino al contrario, alentar a que el municipio ponga los sistemas de preservación y de educación en la cultura propia del municipio y sus alrededores, pues, y sus interacciones. Y digo, aprovechando el uso de la voz, tengo un conflicto con esto de derecho a disfrutar los contenidos de la carta, porque qué tal si la estoy sufriendo, ¿no? O sea, puedo ser un creador que está sufriendo y no voy a disfrutar, o sea, pongámonos, no sé, me pongo en el caso, yo trabajo con las mamás de desaparecidos. Imaginémonos que ellas quisieran desde su dolor crear un memorial, para recordar la tragedia que están viviendo, ¿no? Entonces, si les dices, tienes derecho a disfrutar, pues no, o sea, esto lo estoy haciendo desde el dolor y creo que hay muchas expresiones que son desde el dolor. Entonces, creo que es romantizar muchísimo esta parte de la cultura, que ojalá todas las expresiones de la cultura fueran desde el goce, pero creo que digo, sí me causa un poquito de conflicto, ¿no? Porque imagínese a alguien que está creando desde el dolor que lea esto, pues le va a ser totalmente ajeno, ¿no? Y va a sentir que no son sus derechos. Bien, de acuerdo. En las cuestiones sobre educación, sí creo que un poco habría que regresar a nuestra brújula, puede ser la misma muñequita, y observar nuestros énfasis tal vez, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del grupo de trabajo? Y esta naturaleza tiene que ver con participación, ¿no? Tiene que ver con participación de múltiples actores, inclusive en nuestras preocupaciones sobre grupos vulnerabilizados tendría que ver con participación de actores que usualmente son relegados o marginados o excluidos de los circuitos de la creación, de la ciencia, de la cultura, ¿no? Y la toma de decisiones, ¿no? Me parece que habíamos un poco dicho, bueno, el centro, el nudo de democracia cultural tiene que ver con participación y tener un lugar, tomar parte, ¿no? Participar, tomar parte de los procesos decisorios sobre la cultura, sobre la vida cultural, sobre la agenda cultural, de manera que no excluiría los temas de la educación, ni formal ni informal, únicamente me parece que la pregunta es cómo tejemos la educación con la toma de decisiones, con tomar parte, con tener una silla en las decisiones sobre la vida cultural, la cultura local, en fin, no digo que lo dejemos, quisiera nada más hacer esta nota. Adelante, Doc Felipe, perdón. Eh, sí, pues bueno, en relación a la educación, me tocó escuchar de viva voz en una de las mesas precisamente una preocupación en cuanto a la educación formal y lo alejada que se encuentra de lo que es la cultura. El énfasis básicamente se decía está dado y está puesto en los conocimientos, un grupo de conocimientos que determina la SEP, pero que no necesariamente considera las cuestiones culturales, ni locales, ni regionales. Eso es por un lado.
Por otro lado, recuerdo que en las primeras sesiones, cuando estuvimos trabajando con el material codificado por parte de Graciela, surgía ahí un dilema muy específico, incluso cuando se hablaba de la educación que se está dando ahorita en forma virtual, en donde los ponían a ver una película y básicamente ahí se quedaba todo. En la película aparecían escenas que podrían hacer referencia a cuestiones culturales propias como comportamientos, infraestructura y una serie de situaciones en donde nuevamente la queja es, se trata de cubrir un espacio de tiempo y no se lleva a la persona, al que está aprendiendo, a hacer esas referencias hacia la cultura. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo soy uno de los que apoyó ese tipo de situación. La cuestión de cultura no la reflexionamos como un elemento propio, tanto del conocimiento como de las actitudes y valores. Simple y sencillamente trasladamos material de un libro a la mente de la persona que está ahí y nos olvidamos en la mayoría de los casos en hablar sobre el concepto de cultura. Entonces aquí creo que el énfasis pudiera ir hacia esa educación, hacia educación hacia la cultura como un derecho vivo. Básicamente por ahí es lo que podría yo comentar en relación a lo que hemos venido trabajando y tal como se está planteando en este momento. Muy bien, Doc, muchas gracias. Creo que perdimos conexión con... no. Creí que habíamos perdido conexión con Andrés. Sí, me parece que posiblemente el Sí me fui y regresé, perdón. Sí, ¿verdad? Bienvenido otra vez. Me da la impresión que el trabajo tiene que ver sobre, no sé, imaginaba algo como un derecho a que, es decir, es en mi municipio, yo como persona tenga derecho a que las instancias de cultura o los responsables de la cultura local y de la agenda de la cultura local acerquen esos contenidos las instancias de cultura acerquen la agenda cultural a los espacios formales de educación. Puede ser. Incluso se pueden enumerar como espacios formales de educación primaria, secundaria, hasta universitaria, qué sé yo, ¿no? Pienso que podemos dar muy buena cabida, no solamente como a los contenidos de cultura, sino esos contenidos de cultura tal vez ampliarlos sí como a contenidos de las expresiones artísticas, de las expresiones científicas y de las expresiones de innovación, ¿no? Como sí siendo muy claro que cultura en general es mucho, porque me parece que entonces tendríamos ese tipo de cosas. Me preocuparía que la Comisión Estatal de Derechos Humanos o que la Unidad de Pueblos Indígenas o que la propia Dirección de Cultura lleve películas, por ejemplo, a una primaria, ¿no? Esto no sería como tal acercar a la gente la agenda cultural. Pues tal vez un poco como haciendo énfasis en que agenda cultural se compone de expresiones artísticas, expresiones científicas y expresiones de innovación. Solo como nota. ¿Cómo ven? Nos compartió María un archivo, pero me parece que no lo puedo ver. ¿El resto puede verlo? Bueno, hice rápido el recorte aquí de la Agenda 21, el apartado que tiene de cultura y educación, ¿no? Ok, bien. del cual recuperé, ¿no? Como esta idea. Sí, o sea, como que me quedaba muy claro por qué no, y porque la carta no tiene, digamos, no va, digamos, al término de reformar el sistema educativo, ¿va? O sea, creo que en eso estamos como de acuerdo, ¿no? Sin embargo, me parece que es importante, y lo sigo
diciendo, crear espacios de formación en términos también, o sea, de democracia Muy bien. cultural, ¿no? Entonces, por eso les decía al inicio, si consideran que nos detenemos a tejerlo, digo, nos hemos detenido a decir por qué sí o por qué no, pero si nos detenemos a tejerlo, ¿cómo entonces sí podría tener cabida en la carta un derecho que hable de el fomento, el impulso, yo qué sé, de, de la educación en términos de cultura, digo, de democracia cultural, ¿no? Como decía hasta hace rato, que acerque, ¿no? Que promueva, que busque qué hacer o cómo hacer para que entonces, ¿no? Porque también entiendo Podríamos que intentar hay podríamos vinculación. intentar una redacción. No lo sé, o sea, insisto, también Lisa y Andrés, ¿vale? O sea, es una propuesta y si el equipo acordamos que no es el espacio para eso, sigamos con el que sigue, ¿no? Pues yo coincido, es decir, ahorita que escuché a Andrés, ¿no? Y pensé en la romantización no nada más de la cultura, ¿no? Sino como de las políticas públicas mexicanas, ¿no? Y entonces, justamente para abonar me parece a que no debemos caer en ese romanticismo de como ya está en manos de la federación, ¿no? Pues entonces, pues bueno, ¿no? De ahí tiene que salir todo, ¿no? Que obvio, en una buena parte, pues sí, esa es la obligación y es la Ley General de Educación y bla, 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 ¿no? Sin embargo, justo aduciendo a eso, que es una ley general y que a pesar de ello hay pues leyes estatales de cultura, y de igual forma tenemos una ley general de cultura y hay leyes estatales y en este caso esta carta, ¿no? Y pensando en la carta de Mérida o allá en Zapopan, ¿no? Es decir, me parece que también es adecuado hacer esta finitura de bajarlo, pues, ¿no? De lo federal a un ámbito local, ¿no? Y ahorita, ¿no? Que hice grande la pantalla, o sea, el primero, ¿no? O sea, me parece que aunado a lo que nos comentaba el doc Felipe, ¿no? Estrategias educativas y de formación, ¿no? Valoran adecuadamente los recursos culturales locales, ¿no? Y que es también mucho de lo que nos ha insistido Andrés, ¿no? O sea, es decir, cómo las localidades, ¿no? Tienen sus propios valores, ¿no? Nosotros como, ahora sí que yo como chilanga, ¿no? No llegar usurpar, ¿no? Valores, ¿no? O cuestiones ya sea de pueblos originarios o costumbres de, ahora sí que, aunque no se sea persona de pueblo originario. Pero creo que sí, o sea, algo como ese primero, ¿no? Puede ser que podamos redactar, ¿no? Porque en ese como que está, ¿no? Ahorita que lo leí dije, claro, ¿no? El otro también, ¿no? El I que dice una oferta local de formación en gestiones de políticas culturales que promuevan un enfoque completo de los valores culturales en el desarrollo humano, ¿no? Ujú, Y volvemos a lo mismo, o sea, ujú. yo pienso, no sé allá ustedes, ¿no? En sus lugares de origen, en estas casas de cultura, que son promovidas generalmente por las municipales y hay clase de zumba, de tai Ujú. chi, y está bien que las haya, pues, ¿no? O sea, nadie dice que se quiten, ¿no? Pero ¿por qué no hacer otras cosas, ¿no? O sea, y quien quiera tomar zumba nada más, pues que la tome, ¿no? Pero quien quiera hacer otras cosas y que haya la oferta para las personas desde un ámbito si no formal, pero sí que esté garantizando, digamos, una educación no formal, de calidad, con perspectivas de prácticas y expresiones culturales tendientes a la protección del patrimonio inmaterial local, ¿no? Pues eso pensaría yo en esta cuestión como para poder englobar la educación, ¿no? Como tal, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra que, pues sí, me cimbró lo que dijo Andrés, ¿no? Yo justamente hace 2 años también
me tocó trabajar con personas que tenían familiares desaparecidos y pues sí tienes toda la razón, Andrés. Creo que debemos ser más cuidadosos con el vocabulario y claro, con estas palabras de disfrute y goce se oyen muy, pues sí, muy bonitas, ¿no? Pero hay personas que difícilmente, aún por más esfuerzo que pudieran hacer, pues sí, ¿no? Viven realidades muy crudas, ¿no? Y que, pues sí, leer esto de disfrute, ¿no? Pues está difícil, ¿no? Entonces, eh, creo que en ese aspecto debemos buscar otra palabra para que personas como estas, ¿no? Que tienen pues problemas muy severos, ¿no? Y que tienen una cuestión realmente, además como un problema con el Estado, ¿no? Y en el sentido de, ellos son los responsables, pero ellos mismos también tienen que ayudarme a buscar, pero no, entonces es una relación muy compleja, ¿no? Entonces sí creo que la carta tendría que ser sensible, ¿no? A estas, y que además es una realidad en todo el país, pues, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Creo que sí debemos ¿Les, ahí tenerlo. les parecería como sustituto de, a ver, les digo un poco cómo leo ese artículo 15 de derecho a disfrutar? El grupo de trabajo 3 que está trabajando sobre creatividad en la sesión plenaria nos hablaba y en sus sesiones han hablado, por ejemplo, de incluir derechos a algunas cosas que no han sido reconocidas como derechos culturales. Por ejemplo, el derecho a reconocer como derecho cultural la oscuridad, la noche, el silencio, la muerte. De manera que cuando yo leo el artículo 15 como disfrutar los contenidos de la carta, no es tanto como, es decir, pensándolo como ese ámbito de derecho, el del disfrute de progreso científico o intelectual y su aplicación, consideraríamos que la carta es un progreso local, ¿no? Es decir, la carta es un progreso de participación pública, es un progreso de un comité académico, es un progreso de una iniciativa multilateral. Y la idea, a ver si la comparten conmigo, la idea es que la gente pueda, por eso les decía, tal vez sí la palabra no es disfrutar, no sé si la palabra sea aprovechar, no sé si la palabra sea utilizar, no sé si ¿cierto? Es decir, esa idea de disfrute está vinculada a que la gente pueda hacer suya la Carta de Derechos Culturales, así como el reglamento, y entonces si nuestra intención es hacer un memorial, pues que entonces esa carta me habilite y me reconozca que ese memorial por los desaparecidos lo puedo hacer en la noche y lo puedo hacer desde el dolor y desde la muerte, ¿cierto? Entonces, pero sí me parece muy adecuada la cautela que señala Andrés. De manera que, ¿qué palabra les parece que podría funcionar en vez de disfrutar los contenidos? Recordando, insisto un poco, que lo que queremos decir es que la Carta es un progreso científico, es un progreso participativo democrático, es un progreso que se quiere aplicar, ¿no? Que no nada más quiere enunciar una cosa, sino que sea una herramienta que se use, de ahí su invocabilidad, y entonces que yo esos contenidos me los traiga a mi propia vida y me permitan la creación, ¿no? En cualquier sentido que la creación vaya. Esa es una nota. ¿Qué tipo de palabra sería la más adecuada? Y segundo, les estoy poniendo por acá en el chat, tratando de recuperar la discusión sobre equidad, perdónenme, sobre democracia y educación, democracia, cultura y educación. Este derecho que las instancias públicas responsables, puede ser instancias municipales, por supuesto, ¿no? Derecho a que las instancias municipales responsables de la cultura, y ahí no sé qué, por eso abajo les ponía vinculen, es mi pregunta, ahí sería como un relleno en el espacio en blanco, ¿no? Derecho a que las instancias locales, por ejemplo, ¿no? Responsables de la cultura, rellenar, no sé, yo diría, vinculen los espacios de educación formal con las agendas artísticas, la agenda científica y la agenda de innovación. No sé, lo proponía está en clave de propuesta. Miren, es más, lo reescribo un poco a como lo dije ahorita, que me parece un poco mejor, como derecho a que las instancias, o pueden ser unidades, ¿no? A ver, vamos a dejarlo como instancias locales, puede ser municipales,
responsables de la cultura vinculen los espacios de educación formal con las agendas, bla, 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 con las agendas, incluso puede ser ahí también otra vez, con las agendas locales de arte, ciencia e innovación. Tipo, no sé qué ojito le echan ahí. Me parece que faltan un montón de cosas muy interesantes sobre cultura y educación de la Agenda 21. Por ejemplo, la vinculación que hay entre política educativa y política cultural. Eso es muy interesante. La nota que hace la maestra Lisa es muy certera. Precisamente esta es incluso en la fundación, en la exposición de motivos que está redactando el Grupo Cuarto de Armonización Normativa, precisamente es lo que están diciendo. Uno de los principios, por ejemplo, del federalismo, como la subsidiariedad, es justo esa, que a pesar de que tenemos reglamentación internacional o nacional en términos de ciertas políticas, es necesario que haya instrumentos y reglamentos locales, como la Carta, como este reglamento, para que bajen y operativicen lo que a nivel federal está ubicado. De manera que es muy cierto, hay una gran cantidad de cosas que no dependerán en la competencia municipal para moverle a las políticas educativas, pero sí que pueden ser un principio de subsidiariedad que justifiquen lo que se dice, lo que en la jerga del estilo se dice, que fundamenten el ejercicio de autoridad, ¿no? Entonces, las instancias locales de educación sí que de repente pueden pueden invocar incluso la Carta y el reglamento bajo los principios de subsidiariedad y federalismo, ¿no? De manera que, no sé, por ejemplo, allí habría algunas cosas así, ¿no? Esos podrían ser los incisos, ¿no? No sé, ¿cómo ven, María, Andrés, cómo ven? Yo le quitaría espacio de educación lo formal, ¿no? O sea, cualquier espacio de educación formal o informal, ¿no? Tal vez incluso Okay. espacio de educación y de difusión. O sea, puede ser una biblioteca, puede ser... y perdón, ahorita me metí a la Ley General de Educación y sí, definitivamente no. Lo único que puede proponer el municipio tiene derecho de proponer mejoras a los planes de educación, pero no tiene atribuciones de modificarlos. Va, muy bien, excelente. Yo pensaría que derecho a las instancias locales municipales responsables de la cultura se vinculen con los espacios de educación y de difusión para la promoción, no sé qué, de agendas, ¿no?, locales. No sé si es promoción, bueno, sí, digamos promoción, ¿no? Pero, y no sé si vale ahí la pena la insistencia de decir, pero en la formación, ¿no?, en términos de democracia cultural. Estoy pensando que uno no aprende a participar si no es participando, ¿no? Es decir, no lo estoy diciendo yo, lo recupero, digamos, ¿no? Pero hay que promover participar, ¿no? Hay que promover vincularnos, hay que promover y hay que hacer cosas que nos vinculen y demás y que nos hagan reconocer y nos hagan cuidar el patrimonio, respetar y demás, ¿no? O sea, hay que tener, digamos, como esta práctica, ¿no? Entiendo muy bien que no puede la carta decirle a la SEP, oye, aquí en tu libro tal, cambias esto y entonces lo ponemos como derecho y entonces lo tienen que hacer, ¿no? O sea, queda claro, digamos, como desde el principio eso. Sin embargo, no sé, estaba pensando que en León, hace unos años supe de un proyecto muy interesante que había, que era desde gobierno municipal, que tenían recorridos por los diferentes museos e iban a las escuelas y entonces los viernes, primero B, se iba a recorrer museos, ¿no? Entonces esta vinculación y estas, digamos como
acuerdos entre gobierno municipal y las escuelas primarias se pueden hacer, ¿no? Entonces, creo que Sí. puede amarrar, pues, ¿no? Puede amarrar, ¿no? Y no sé, Álvaro, ahí con esto que está mencionando, si el derecho es a las instancias, sino más bien a la vinculación, ¿no? Y tomando en cuenta esto que dice también María, que me parece fundamental y también que tiene que ver, como yo lo decía, ahora sí que cuando empezamos con lo de la problematización, que es este proceso de participación y agenciamiento, ¿no? Es decir, este ejemplo que nos pone, todos nosotros, me imagino, nos llevaron a museos cuando fuimos a la escuela, ¿no? Fuimos al Museo de Historia y al Museo de, ¿no? Quizá en ese momento, ¿no? Pues era más el paseo, el que no ibas a tener clase, el que después íbamos a ir a lo mejor al parque a echar relajo, en fin, ¿no? Y algo a lo mejor se te quedaba de la exposición que te llevaron a ver, a lo mejor no. Pero justamente ahí, ¿no? O sea, a partir de ese momento, ¿no? En este caso, pues las infancias, ¿no? Pues eso, participan de una actividad y si prolongas eso en el tiempo, ¿no? Se agenciarán y entonces tendrán, ¿no? Digamos, gusto por ir a los museos, ¿no? Y entonces uno ahora que es adulto dices, pues ahora me voy a ir a ver tal o cual exposición, tal o cual concierto, en fin, ¿no? Entonces, algo que luego se pierde y que es lo que también decía el doc Felipe, es justo esa vinculación, ¿no? Me parece. Y que él ponía acá, ¿no? O sea, de las expresiones que puso este doc, espéreme. Experiencias culturales potosinas del arte, ciencia e innovación, ¿no? Porque también, pues digo, ustedes que casi todos están en los estados, ¿no? Uno que vive acá en la Ciudad de México, pues acá pasa todo, ¿no? Y uno se cree el ombligo del mundo. Y no, o sea, obviamente hay muchas cosas que suceden en los estados, en las localidades, ¿no? Entonces, a lo mejor sí valdría la pena, ¿no? Ahí ya, ¿no? Sí ponerlo así, ¿no? Expresiones, no sé si potosinas o culturales de la zona o yo qué sé, ¿no? Pero yo creo que es más bien derecho a que esta vinculación suceda, porque no hay vinculación. Y entonces la política cultural y la educativa de estados, municipios y federación, pues cada quien va por donde mejor le parece, ¿no? Entonces sí que haya un instrumento, ¿no? Y lo pienso, fíjate, en el reglamento, ¿no? Es decir, nosotros enunciamos que debería haber una vinculación, ¿no? Y entonces a lo mejor en el reglamento sí hay un apartado donde haya, por decirte algo, ¿no? Al menos una reunión anual con las autoridades educativas municipales para planeación de políticas educativas culturales o yo qué sé, ¿no? Revisión del plan de estudios ¿no? En fin, entonces, pudiera ser, ¿no? O sea, y yo creo que también esta carta es como, pues pedir es decir, que vaya a la par de un reglamento que también sea de avanzada, ¿no? Y que no sea, es decir, solamente del sector cultural, ¿no? Sino que la cultura, pues, en esta visión amplia abarca también la educación, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Eso quería decir. Sí, de hecho la educación es una fuente de cultura, ¿no? Precisamente. Miren, traté de replicar el que comentaba María. Primero, digamos, como en el orden en el que hemos ido participando, como decía María, que las instancias municipales responsables de la cultura sean las que se vinculen a los espacios de educación y en esa vinculación hagan promoción y divulgación, un poco de lo que hablaba también Andrés, ellos hagan la promoción y la divulgación de las agendas locales, un poco pensando en que, ahora, introduciendo las nociones de la doctora Lisa, que también me parecen muy interesantes, a ver, esta primera forma en la que tenemos en el chat, la última que he escrito, todavía me parece que sí está muy en la idea del acceso y de las personas como objetos de la cultura, ¿no? Es decir, las instancias son las que hacen la chamba y ellas van y me tienen que decir, esta es la agenda de la ciencia, esta es la de la innovación, estas son la de las artes, y no, y tal vez bastaría con que vayan a las escuelas y la Dirección de Cultura pegue
la cultura en San Luis Potosí en abril 2021, ¿no? Y cada mes haga lo mismo, y con eso parecería que ese derecho queda garantizado. Todavía tal vez nos faltaría hacer entonces entrar un poco a las nociones que refiere la maestra Lisa y también María en términos de la formación, de la formación en la agenda pública de la cultura y de los derechos culturales. No sé si entonces sería un poco como, sí me parece muy adecuado que pongamos las instancias municipales responsables de cultura que hagan esa vinculación, porque sí me parece que es un derecho que como ciudadano debo de tener, ¿no? Es decir, que la gente, la administración pública funcione a mi favor. En términos de democracia, eso parece muy adecuado, puesto que la función pública está al servicio del ciudadano, ¿no? Entonces, pero sí me hace mucho pensar que ojalá que no solamente, esto es más bien como en términos de deseo, ojalá que no solamente fueran las instancias gubernamentales las que se vinculen a los espacios de educación formal para la promoción y divulgación de las agendas locales. Ojalá que también fueran las propias organizaciones científicas. Ojalá que también lo hicieran las propias organizaciones. Es decir, que no solamente sean las instancias municipales que se vinculen a los espacios de educación, sino que también sean los ciudadanos organizados en torno al arte que se puedan vincular a espacios de educación formal y ellos también promover las propias agendas ciudadanas de arte, ciencia e innovación, ¿no? Entonces ahí no sé cómo incluirlo. Adelante, Doc Andrés. Sí, me doctoras en los comentarios, Sí, es pero cierto, ¿verdad? sí. Son porras, son Este, porras. son porras. No, no creo llegar al doctorado, pero bueno. A ver, un poquito, voy a meter más ruido. A ver, sí creo que este tema de la educación y la formación en la cultura es importante, ¿no? Pero ponerlo en el contexto de las atribuciones del municipio, ¿no? Pero además de eso, o sea, sí, y además yo pondría un 18avo, ¿no? Donde también transversalicemos la cultura hacia las funciones municipales en su integridad. Y me explico. ¿Cómo es que la dirección de obras va a otorgar permisos para la construcción de torres o de espacios privados y que estos sean acorde a un plan maestro donde se pueda vivir la cultura en las calles, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita, pues, por ejemplo, en Guadalajara, en varias ciudades, pues la autorización de estos cotos cerrados, que lo que hacen es crear espacios donde no se promueve el encuentro, no se promueve la cultura en la calle, no se promueve, al contrario, se promueve la individualización, ¿no? O estas grandes torres que quedan totalmente alejadas de la calle y que hacen que la calle se muera, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, las personas no ven a la calle, las personas ven pues al skyline, a los aviones, pero la calle queda desconectada de la vida de las personas, ¿no? Entonces, también, ¿cómo es que tenemos que diseñar las ciudades de San Luis Potosí? Y esa es una atribución municipal al 100%, ¿no? De cómo la urbanización del municipio debe obedecer a este fomento de la expresión de la cultura en el espacio público, ¿no? Entonces, esa es la provocación que quiero dar. Miren, incluso lo estoy poniendo así como 18 en el chat.
Y un poquito como lo fue enunciando el doc Andrés, porque sí me parece adecuado, cultura hacia las funciones municipales en su integralidad, dirección de obras otorga permisos para la construcción de espacios privados y que sean acorde a planes maestros y que la cultura se vive en las calles. Lo puse ahí como no sé si se enmarca precisamente en un tema como de derecho a la ciudad en clave de derechos culturales, no lo sé, lo pongo así. Y segundo, este tema como de participación en el diseño, no sé si así se podría ir expresando, como derecho a participar en el diseño de la ciudad con un enfoque al desarrollo de derechos culturales, un enfoque de expresión de la cultura en el espacio público. De entrada yo les iba a comentar que me parece muy bueno, pero que también me parece que dialoga muy bien con los colegas de equidad territorial, con el grupo de trabajo 2. No obstante, sí me gustaría que hubiera algo al respecto en este grupo de trabajo porque en términos de democracia, creo que ahí es donde está Andrés dando en el punto en el que debemos de dar, es decir, la participación sí es un derecho en democracia, sí es un derecho de participar en el diseño de la ciudad, ¿no? Y que esa participación en el diseño de la ciudad no sea un obstáculo, no sea contraproducente al desarrollo de los derechos culturales. Entonces, en ese énfasis es en el que me parece muy bueno como un trabajo para este grupo, ¿no? De todas maneras, me llevo esta discusión para que la trabajemos con desarrollo territorial, ya ellos le darán su énfasis, pero yo les comparto mi lectura. Una forma del progreso, esto es muy debatible, claro, pero una forma del progreso es la ciudad, ¿no? Precisamente. Una forma del progreso es el desarrollo de la ciudad. La ciudad, claro que nos trae muchos problemas, pero la ciudad también crea un espacio de oportunidades al desarrollo. De manera que si pensamos la ciudad, si concedemos que la ciudad es parte del desarrollo humano, entonces tendríamos que tener derecho a participar en su diseño sin que violente o contracorte los derechos culturales, ¿no? Entonces un poco así lo fui redactando en los comentarios. Sí me parece que es un 18avo. No sé cómo vea Lisa y María. Ok, ¿cómo ven entonces, cómo ven un poquito estos que hemos redactado? El de María sobre educación que liga educación con democracia y que obviamente liga las agendas, ¿no? Locales de ciencia, innovación y artes. Y el 18avo de cultura hacia las funciones. No sé si les parezca que ya los llevemos, así como están, son sujetos de afinamiento, obviamente, pero así los llevemos a este ámbito 4, que Clarita nos apoya en hacerlo, para que no se nos olvide, ya quedaron un poco ahí enunciados y sabemos que hay que irlos trabajando. ¿Les parece bien que hagamos ese ejercicio, que sí los llevemos ya a nuestro capitulado? Va, ok, adelante. Porfa, Clarita, si podemos llevar el 18 que tenemos de Andrés y el que tenemos sobre las instancias responsables de cultura que se vinculen a los espacios de educación. Ahí no sé, podríamos... Perdón, adelante, Lisa. No, es que nada más, no sé si ya leímos esto del doc Felipe que dice, creo que la carta promueve y hace visible la cultura como algo que facilita los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Por lo tanto, se requiere hacer énfasis en que la cultura sea conocida en todas sus dimensiones y los derechos que genera, ¿no? Y ahí vuelvo a la discusión que tenían ustedes la sesión pasada y que justamente Andrés también mencionaba de poner al inicio, ¿no? Que pues este capitulado, ¿no? Al menos de democracia, bueno, obviamente toda la carta, ¿no? Pero, y con esto que nos dice el doc Felipe, pues que todo esté enunciado, ¿no? Bajo el enfoque de derechos humanos, ¿no? Y que todas las prácticas, ¿no? Que estén en prácticas y expresiones culturales que estén aquí enunciadas, pues obviamente van en concordancia con ese enfoque y que y quizá ahí pensé, ¿no? Como dice María, así poner todo completito, ¿no? Porque los derechos son indivisibles, permanentes, universales,
hay estos que van progresivos, inherentes a la persona, y que igualmente los derechos culturales, ¿no? Y entonces, pues que esta carta es así, ¿no? O sea, es permanente, indivisible, progresiva, ¿no? Porque ahorita pensé justamente en la progresividad, ¿no? Que es, ¿no? De ahí, pues que un derecho ya ves la educación, ¿no? Si tienes una educación, pues obviamente puedes acceder a un mejor trabajo. Si tienes un trabajo, pues a lo mejor tienes vivienda y a lo mejor salud y, ¿no? En fin, ¿no? Se va haciendo como la cadenita. Entonces, en particular, ¿no? De las instancias municipales y esta relación, ¿no? Creo que estaría puesta la progresividad y estaría puesta la progresividad en otro ámbito, que es lo que nos dice el doc Felipe, ¿no? Que es en la cultura, ¿no? Que también es importante la salud, la educación y no sé qué, pero, ¿no? Esta progresividad de las políticas educativas a las culturales, y me parece que es en el ámbito 3, ¿no? Pensaría como en un símil de las políticas culturales y las políticas laborales, ¿no? Es decir, yo tengo derecho a vivir de lo que decido hacer, llámese obras de teatro, instalaciones, música, teatro, ¿no? Entonces, yo creo que, es decir, que vale la pena que sí estemos pensando en esta progresividad de todos estos derechos. De Nada más acuerdo. quería. Decías, maestra Elisa, prácticas y dijiste, todo está encadenado en un enfoque de derechos humanos respecto a las prácticas y Expresiones culturales. expresiones. ¿No? Y expresiones culturales, sí. Sí, porque ahí pues estamos como nombrando a Friburgo y yo creo que ahora sí que hace muy bien María en llamarnos a la Agenda 21, ¿no? En, Sí. en estas políticas de cultura y educación, y Andrés, por supuesto, en señalarnos, ¿no? Algo que también no debemos de perder de vista es que esta carta pues es de una ciudad, ¿no? Es correcto. Entonces, es necesario tener una visión pues de ciudad, de zona metropolitana, porque Exacto. aunque no sea tan grande como el monstruo de la Ciudad de México, pero por supuesto que tiene una zona metropolitana, ¿no? Entonces, también no perder de vista eso en el ámbito pues territorial. Quizá a nosotros no nos toque, ¿no? En el tema como tal, pero creo que sí es muy importante, ¿no? O sea, Por supuesto. Y que debe estar, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Muy de acuerdo. Excelente. Muy bien. Sí, adelante, María. Sí, nada más quisiera ahí decir algo ahorita así es que no es para ahorita, prometo que para la próxima semana pero bueno, está el proyecto, bueno, de ciudades educadoras, ¿no? Que Cierto. justamente, Muy bien. hace, entonces, yo me comprometo a la próxima semana, Genial. recuperar y, hacerle como la vuelta de tuerca a en específico, ¿no? Pero bueno, igual nunca ciudades educadoras no se deslinda nunca de la escuela, ¿no? Como institución formal y educación formal, pero bueno, le pone todo el énfasis, ¿no? A esta parte de lo que el municipio puede educar en sus espacios que tiene, en sus calles, en sus formas de organización, y etcétera, etcétera. Pero bueno. Fantástico, muy, muy, muy bien. Fíjense que incluso me da la impresión, esto es algo que no tengo con mucha claridad. Bueno, no, miren, más bien también yo investigo. Pero sí, bien. De acuerdo, tenemos las 6:30, tenemos una media hora todavía más de nuestra sesión. ¿Desean que por ahora hagamos una pausa en ese cuarto ámbito de derechos sobre disfrute de progreso científico o intelectual y de sus aplicaciones? ¿O se nos ocurre algo más, algún contenido que se nos esté escapando, que necesitemos desarrollar por lo menos en idea? Es decir, si cruzamos disfrute, o vamos a decirlo tal vez todavía sin disfrute, si pensamos en progresos científicos, progresos intelectuales y sus aplicaciones,
si pensamos en su relación con la democracia, con la participación, con la toma de decisiones, y la tríada con derechos culturales, ¿habrá algo por ahí que se nos esté escapando, que nos gustaría eh, checar? No sé, Clarita, si pudiéramos ver qué dice Friburgo, qué dicen nuestros recursos al respecto, qué es lo que tenemos. Si pudiéramos desocultar, o más bien hacer visibles, las primeras columnas, Clarita, podría ser un buen norte, ¿no? Que dice Friburgo, que ha enunciado el reglamento de Zapopan. Y quizá ahora sí que la más nuevita de las cartas, ¿no? La de Roma. Roma. ¿No? A ver qué. Ahora sí, como que quede novedoso. Sí, 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 sí. Sí, a ver qué se traen. En el 4, ¿verdad? Sí, en especial en el 4, Clarita, ver un poco qué es por ahí lo que se dice. Es esto que estamos viendo. Muy amable, gracias. Cierto, entonces, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales al respecto de este ámbito solamente tiene el 9º, utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para el ejercicio de los derechos culturales. Y adecuado, ¿no? Como ven, es decir, recordando que para los ejes del Plan Municipal de Desarrollo de San Luis Potosí, estamos hablando de gobierno abierto como una de las líneas estratégicas para democracia cultural. No sé si aquí podríamos desarrollar algo importante sobre uso de tecnologías de información y comunicación para ejercicio de derechos culturales, un poquito como en ese cuadrante de gobierno abierto. No sé cómo ven. Déjenme checar, déjenme echarle un ojito a nuestro enunciado para copiárselos aquí un segundito. Sí tenemos algunas cosas interesantitas, ahorita se los pongo aquí. Miren, se los estoy poniendo aquí en el chat y aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no?
líneas estratégicas en materia de democracia cultural, de lo que se encuentra en el capítulo de cultura del Plan Municipal de Desarrollo, y habla sobre gobierno abierto. Son dos. Uno, promover el uso de herramientas participativas de uso colaborativo, innovadoras y accesibles que contribuyan a la ejecución de un trabajo observable, transparente, abierto y favorecedor, como decía en el inicio de la sesión la maestra Lisa Moncada, de la rendición de cuentas desde la institución pública municipal de cultura. 2. Garantizar mecanismos de diálogo permanente entre las y los agentes culturales y la institución administrativa local responsable de instrumentar políticas públicas en materia de cultura. Estas evidentemente son líneas estratégicas. Bien, entonces la ley general obviamente está hablando de uso de las tecnologías para el ejercicio de derechos culturales, lo cual es un poco general. La Declaración de Friburgo, artículo 6, en el marco general del derecho a la educación, toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a lo largo de su existencia a una educación y a una formación que, respondiendo a las necesidades educativas fundamentales, contribuyan al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural, siempre que se respeten los derechos de los demás y la diversidad cultural. Esto es un poco más cercano a los comentarios de María, y María podría utilizarlo para el ejercicio que nos comenta que hará para la siguiente semana. El reglamento, la Ley de Derechos Culturales de la Ciudad de México tiene 2 en el artículo 3, garantizar el conocimiento y el acceso al patrimonio cultural tangible e intangible de la ciudad. Está con un énfasis en patrimonio y en que se le pueda conocer. Y el segundo, gozar de los beneficios del progreso científico de sus aplicaciones. Es un tipo de réplica, ¿no? Bueno, no réplica, pero de reproducción del mismo. El reglamento de Zapopan, el acceso al conocimiento y a la información del patrimonio material e inmaterial de las culturas que se han desarrollado y se desarrollan en el municipio, así como de otras comunidades, pueblos y naciones. Un poco también mucho en el sentido de lo que decía el Doc Felipe. Y el otro artículo, utilizar tecnologías de información y comunicación para el ejercicio de derechos culturales, replicando precisamente lo de la ley general, ¿no? Bueno, entonces parece que ahí tenemos esto. Tenemos tecnologías de información, tenemos patrimonio, conocimiento de patrimonios, tenemos beneficiarse de esas tecnologías, tenemos el uso de esas tecnologías para la rendición de cuentas. ¿Cómo ven? Me da la impresión que podríamos, tal vez, alguna de nosotras o alguno de nosotros retomar este punto para llegar la próxima sesión con alguna serie de enunciados, 1 o 2 enunciados respecto a estas líneas estratégicas, ¿no? Que pueda recuperar un poquito el resto. ¿Cómo ven? ¿Quién dice yo? ¿Quién se apunta? Ya María ya se fue con un poco de trabajo. ¿Quién dice yo? Andrés, Lisa. O sea, es hacer como un derecho 19 en el 4, sería sí, la idea, parece, pues. Sí, me parece que esa es la mejor propuesta, ¿no? No dejar fuera esto que está enunciando, estas líneas estratégicas que enuncia el Plan Municipal de Desarrollo, y mejorarlo, mejorar esta línea estratégica sobre democracia cultural y el gobierno abierto, mejorarla en los términos en que estamos viendo a Friburgo, en los términos en los que la ley general lo está recuperando. ¿Cómo ven? ¿Quién dice yo? Perdón, no sé si ya volví bien. Es que los he estado escuchando como muy extraño y de repente ya de plano me sacó terrible. Ay, pues yo te oigo bien, no sé los demás. Es que nada más cuando entré escuché que ya me iba yo con mucha tarea y no supe. O
sea, Y regresaste, dijiste, no, ¿cuál mucha tarea? aprovechar, no, no es cierto. Pero lo que decía yo hace rato en relación a vincular lo de la educación en términos más bien de ciudad y no de la escuela. Ujú. Ok, vale. Sí, todavía no te asignamos más tarea, María, no pasa. No Ok. pasa nada más de eso ahorita. No más, no más. Está bien, está bueno. Así es. Yo nada más, ahí en la matriz está lo de la ley esta municipal, ¿no, verdad? No está, se los estoy copiando aquí en el chat. Es que sí dije, ay, esa yo no la vi, pero dije, a lo mejor no busqué bien. Ok. Miren, se los puse ahí y también se los puse por acá en, déjenme ver si sí o si no. Como ustedes me hicieron. Yo voto democráticamente porque Andrés lo haga. Y voy a decir por qué, nada, no es cierto, pero voy a decir por qué. Me parece, bueno, ahorita que mencionaste lo de el derecho a la ciudad, es decir, me parece que tu visión también es como más, ¿cómo diré? Como más cercana a las personas, ¿no? No sé si es así a mí, ¿no? Entonces, esto del el uso de las tecnologías y eso, ¿no? A veces uno lo lee y se oye como cartón, ¿no? O sea, bueno, yo lo leo en los lugares y digo, ¿y eso qué será? ¿No? Entonces, pues que tú hicieras como un primer saque, ¿no? Para que, pues eso, quedara como una cosa más, pues eso, te digo, como más cercana a las personas y pues eso, ¿no? Que es un derecho complejo, pues, o sea, sí está como esto de, ¿qué? Progreso científico o intelectual y de sus aplicaciones, ¿no? Pasarlo a cristiano y que, y que, bueno, pudiera ser, ¿no? Pero, pues, como tú quieras, obviamente, a lo mejor tienes un poquito de chamba y dices, no tengo tiempo. Sí, No, sí, a es ver, correcto. sí tengo una semana un poquito complicada, pero lo que no me queda claro es qué es lo que nos hace, qué es lo ausente que tenemos que proponer. Rastreando otros instrumentos de derechos culturales, me parece que lo que está ausente es disfrutar y aprovechar el desarrollo, las tecnologías de información, ¿no? Eso es, digamos, lo que nuestra Carta en Democracia Cultural todavía no logra incorporar. Aprovechar tecnologías de información para los derechos culturales ligados a democracia cultural, ¿no? Es decir, un poquito tal vez lo que decía la maestra Lisa, que utilicemos tecnologías de información para gobierno abierto en materia de cultura, para rendición de cuentas de las instituciones públicas de cultura, para monitoreo de los agentes culturales en materia de cultura, tecnologías de información para participar en políticas públicas en materia de cultura. Sí, Andrés, ¿cómo ves? Eso serían, digamos, un poquito esas las coordenadas. Ok, sí, ya más o menos, ¿ve por dónde? Sí, es que me hizo un poco de ruido, digo, porque el gobierno abierto no solamente es en digital o no solamente es Claro, en electrónico, ¿no? Es también en el mundo físico. Entonces, claro. pero sí, instrumentar de qué manera también pues poner estas tecnologías de las cuales tiene acceso el municipio para ponerlas en función del derecho al acceso a la cultura. Lo pienso un poquito por ahí, pues. Me parece muy bien. Sí, recuerden que estas líneas estratégicas del plan municipal, que también aquí las puse en el chat de WhatsApp, recuerden que ya un poco lo habíamos comentado, son totalmente perfectibles, ¿no? Como por ejemplo la anotación que haces, Andrés, respecto a gobierno abierto. Así es que
bandera completamente abierta a que le metas ahí una actualizada padre. Sí, por favor. Doc Felipe, adelante. Y en relación a esto de la tecnología, guardando las debidas consideraciones, porque no todos tienen acceso a la tecnología en este momento, o sea, del 100%, solamente un porcentaje está ligado o puede tener acceso, pero las tecnologías de información se les reconoce como un proceso democratizador precisamente al trabajar en redes. He leído algunos documentos en donde demuestran que este trabajo en redes facilita mucho esa participación y una participación mucho más democrática. Creo que por ahí pudiera haber otra línea muy ligada al tema del grupo en cuanto a esas posibilidades. Básicamente sería mi comentario para adicionar a lo que se ha estado diciendo. De acuerdo, Doc. Muchas gracias. De acuerdo. Muy bien, de acuerdo. Bien, ¿cómo ven? ¿Creen que hubiera algo más que estemos olvidando, descuidando en cuanto a progresos científicos y aplicaciones? No sé si les parezca bien ahorita que estamos un poquito en la asignación de tareas. Justamente el artículo 16 que nos ha parecido muy atinado es el del derecho a la devolución, ¿cierto? Es decir, que las aplicaciones del progreso científico, las aplicaciones del progreso intelectual, observen la gente coparticipantes del progreso, ¿no? Dotadas de reconocerles un derecho a la devolución, que ellos coparticipen de estos procesos. Si no me equivoco, lo trabajamos con la maestra Lisa y me parece que también sería muy bueno si la maestra Lisa pudiera apoyarnos en despejarlo todavía más, ¿no? Yo le insistiría a María, le insistiría a Andrés, insistiría con Lisa, que lleguemos a la sesión del próximo lunes con 3 o 4 artículos, tratando tal vez de no forzarnos a uno solo, en donde uno solo de manera súper hermosa, perfecta, sea final, ¿no? Y digamos, cierra por completo con lo que quiero enunciar. Que ejercitemos 3 o 4 formas distintas y aunque la idea sea la misma, pero ejercitemos 3 o 4 y ya sea obviamente materia de nuestra discusión colegiada, cómo se integra, cómo se redacta de mejor manera, cómo se afina, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, de acuerdo. Sí, pues ya ves que desde que lo empezamos a redactar y cuando quedó como está, pues sí, ¿no? Dijimos, pues que obviamente había que afinarlo, que sí era muy importante, pero pues que eso estaba ahí pues muy complejo, como dijo María, de tesis. Me dio mucha risa, que era tema de tesis. Entonces, sí, me parece que está bien, ¿no? Y yo creo que es un buen ejercicio también desde todas nuestras formaciones, pues, ¿no? Pues cómo entendemos una devolución del conocimiento a la comunidad, ¿no? Y entonces será interesante ver, ¿no? Las visiones de los 4, ¿no? Del Doc Felipe, si también le quiere entrar, ¿no? Tú, Álvaro, Clara, ¿no? De, pues, cómo podría ser una devolución, ¿no? Y que sea también, pues, algo más asequible para las personas. Y pensaba, o sea, ahora sí que aquí quiero traer de vuelta esto que nos ha hecho como esta sesión hincapié Mariano en la cuestión de la educación, ¿no? ¿Qué tal y al hacer la devolución con una comunidad, ¿no? Hay personas, niñas, niños, juventudes que al ver el trabajo, ¿no? O sea, deciden hacer otra cosa de su vida, de su tiempo, ¿no? Yo no sé si les platiqué esa anécdota, ¿no? De cuando di el curso con estas mujeres de los mercados públicos, ¿no? Y recuerdo la cara de esta mujer que estaba entre 50, 60 y una vida desde los 10 años en el mercado atendiendo su puesto, ¿no?
entonces había cuidado hijos, nietos y no sé qué durante todo ese tiempo, ¿no? Y entonces ella se levantó cuando vimos esta sesión de derechos de las mujeres y de verdad se levantó así cuando terminamos y se fue como toda zombino y nos dijo, no sabía que tenía todos estos derechos, me voy anonadada. Y se fue, ¿no? Pero entonces, pues seguro algo cambió en ella, ¿no? Y eso, ¿no? La iba a hacer, pues, quizá actuar de otras maneras o transmitírselo a estos nietecitos, nietecitas, ¿no? Entonces, pienso en eso, ¿no? De como cuando se devuelve este conocimiento a las personas, ¿no? Quienes sean, pues eso puede ser un parteaguas, ¿no? Para, pues eso, hacer algo más de sus vidas. Entonces yo creo que sí puede ser un muy un buen ejercicio que todos, ahora sí que todos los que estamos en este grupo, podamos hacer el ejercicio de qué entendemos por un derecho a la devolución del conocimiento, ¿no? Pero sí, yo hago un intento, lo juro. Por supuesto, ¿no? Sí, me parece que es una invitación de lo más pertinente, ¿no? A reconocer que las personas tienen derecho a la devolución de los avances científicos, intelectuales, qué sé yo, eh, me parece que es un derecho muy valioso en una democracia en términos de la réplica de lo que recibo de la ciencia, ¿no? Réplica de lo que recibo del artista, réplica de lo que recibo de aquella persona, de aquella institución que trae alguna innovación a mi barrio, ¿no? Tengo derecho a responder, a co-crear. Pone el avance científico, como lo está diciendo la maestra Lisa, a mí me pone el avance científico en una clave de diálogo, ¿no? Es decir, no es como que, ya la ciencia creó algo y me lo trajo y me lo dio y se acabó. Todo lo contrario, la ciencia y las artes tienen que entender que sus creaciones deben de entrar en un diálogo con las comunidades y los individuos y entonces estar abiertos a la devolución de esos avances y esos progresos, ¿no? En el mismo caso que las propias comunidades puedan cuestionar si efectivamente se trata de un avance o de un progreso, o si por contrario echa por tierra derechos que ellos y ellas tienen, ¿no? Entonces, me parece bien fundamental. Yo creo que va a ser un ejercicio muy interesante el derecho a la devolución y que si en algún momento queda así como derecho a la devolución, no lo sé, incluso eso ya en sí mismo puede ser muy interesante de leer, ¿no? ¿Qué será que tenga yo derecho a devolución, ¿no? En fin. Sí, ya nada más para eso dices, ay, a ver, voy a leer de qué está esta carta, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es decir, vienen y ponen en mi barrio una estatua, un busto, ¿no? Y nadie me pregunta qué significa para mí esto y qué significaciones me trae, si yo lo quería o no lo quería, ¿no? Si quiero ver a un héroe de la patria a la entrada de mi barrio, ¿no? En fin, creo que hay muchas cosas muy interesantes ahí sobre este derecho. Vale, muy bien. Pues bueno, vamos cerrando, si les parece, nuestra sesión, siendo 10 minutitos antes de las 7. Quería comentarles que nos, nos sintamos muy libres en estos ejercicios que de aquí al próximo lunes estaremos haciendo. Yo también voy a ensayar algunos de estos ejercicios, perdón, algunas de estas enunciaciones. Y tenemos esta inquietud completamente responsable y válida sobre si nuestro enunciado atiende a niños, a niñas, a las diversidades sexuales, a las diversidades etarias, a los pueblos originarios. Quiero comentarles que hacia el cierre de esta semana se está produciendo ya, se está terminando ya con un ejercicio muy interesante y complementario al cuerpo académico, del cual ustedes forman parte, que proviene de las unidades administrativas de San Luis Potosí respecto a digamos, un tipo de catálogo de derechos en clave de acción afirmativa.
Se trabajó con instancias, ya se trabajó con instancias municipales a través de unos instrumentos de consulta y también de unos talleres participativos con servidores públicos, con funcionariado público, en instancias municipales que atienden precisamente niñez, infancias, tercera edad, discapacidades, pueblos originarios, equidad de género, igualdad sustantiva, tercera edad, ¿no? Y estas instancias municipales ha sido un ejercicio muy interesante porque los talleres que creamos para ellos tenían muy inspirados con un trabajo con el doctor Eduardo Nibón, precisamente, sobre un catálogo de conflictos culturales. Diseñamos una serie de talleres en donde les pusimos en clave de conflicto cultural cómo resolverían las instancias conflictos en San Luis Potosí, conflictos culturales, y de ahí ellos empezaron a enunciar algún tipo de formas, primeras formas de derechos culturales en clave de acción afirmativa. Muy posiblemente ya estén listos para la siguiente semana y se los estaremos compartiendo el siguiente lunes. Estamos viendo porque también trabajar con las instancias municipales pues lleva otro ritmo, ¿no? Distinto al del comité. Lo que ha sido muy interesante es que estas instancias realmente desean que este catálogo ingrese a revisión del comité académico, lo cual ha sido muy interesante. Estos funcionarios públicos están haciendo su chamba y están diciendo, a ver, ahí les va nuestro catálogo en clave de acción afirmativa, que lo revise el comité académico. De manera que también va a ser muy interesante, puesto que tendremos insumos para esto que habla María, ¿no? No hay que olvidar hablar de los niños, de los infantes, de las juventudes, de la tercera edad, de la discapacidad, de la diversidad etaria, de la diversidad sexual. Así que ojalá que ya para la siguiente semana por ahí tengamos este catálogo y también lo estaremos sometiendo a su revisión, ¿vale? Una duda, ¿este catálogo es lo que decían la sesión pasada, que es también lo de derechos humanos, o ese es otro instrumento, o me estoy haciendo bolas? Es otro instrumento, aunque es complementario, precisamente. El otro instrumento sobre las miradas de la diversidad que se organizaron con la Comisión Estatal de Derechos Humanos se está elaborando en un reporte de hallazgos. Digamos, se suma al reporte de hallazgos, se suma todo el trabajo con las instancias municipales y estas se conjugan muy bien para el catálogo en clave de acción afirmativa. Gracias. Sí. Al contrario, pues bueno, ¿cómo ven? Me parece que tuvimos una buena sesión el día de hoy, que seguimos robusteciendo y estamos afinando nuestro articulado. Nos llevamos tareita, todas y todos, y el lunes mismo nos vemos. Obviamente, siéntanse en la libertad en que si María, en la semana, Andrés, si en la semana, fin de semana que estén redactando, quieren jugar estas ideas antes de llegar el lunes, pues por favor, vertámosla en el WhatsApp del grupo y ahí comencemos discusión. Igual y eso nos sirve para llegar la siguiente sesión también ya muy encarreradillos, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. No sé si tengan algún comentario adicional antes de despedir nuestra sesión. ¿Todo bien? Bueno, excelente. Pues les agradecemos mucho. Hoy en nuestra sesión del grupo de trabajo Derechos Culturales y Democracia Cultural de nuestro muy querido Comité Académico UNESCO San Luis, hoy celebrando esta reunión el lunes 19 de abril de 2021, en punto más o menos de las 7 de la noche nos estamos despidiendo. Que tengan muy buen inicio de semana. Estamos en comunicación y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a todas, todos. Que tengan buena semana. Igualmente, que estén muy bien. Gracias. Bye. Gracias, nos vemos, que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao. Un abrazo.